Hola, bienvenidos al primer vídeo del tema 2. En este tema vamos a hablar de la ley de Gauss y para ello tenemos que dejar inicialmente muy claro definido un concepto que es el de flujo. Si nosotros tenemos una superficie cualquiera y esta superficie se encuentra en una zona donde existe un campo eléctrico que dejamos definido por sus líneas de campo, como habíamos explicado previamente, vamos a encontrarnos que esas líneas en algún momento atraviesan la superficie. Así que definiremos flujo un poco en consonancia con lo que vendría a ser el flujo de un fluido a través de un grifo, por ejemplo, como el número de líneas de campo que atraviesan dicha superficie. Lo que más nos interesa en este caso es determinar quién es el flujo. El flujo, que definimos con la letra phi, va a ser la integral sobre una superficie, siempre sobre una superficie, de el producto escalar. Es muy importante que recordemos que es producto escalar y por tanto de dos vectores del campo eléctrico por su diferencial de superficie. No hay problema con el vector de campo eléctrico, tenemos claramente definido quién es. Hagamos un recuerdo de quién es el diferencial de superficie. Nuestro diferencial de superficie va a ser un cachito infinitamente pequeño de nuestra superficie, de tal forma que podamos integrar, sumar de forma infinita todos los cachitos de esta integral, de esta superficie. Entonces, es muy importante no solo que veamos qué significa, sino qué dirección lleva, porque una superficie no es un vector. Sin embargo, estamos representándolo con una. La única forma de representar una superficie unívocamente con un vector es que éste sea perpendicular a ella, de tal forma que el vector superficie siempre es perpendicular a la superficie que define. Es importantísimo esto porque si nosotros cogiésemos una superficie curva, como puede ser esta, intentásemos definir un diferencial de superficie, iría cambiando para ser perpendicular en cada una de las zonas de esa superficie. Bueno, pues con esto calculemos el flujo en según qué situaciones. Vamos a hacer el ejercicio 2.1, que se corresponde con el ejercicio del libro de la universidad, en el ejemplo 22.1. Y en este ejercicio, de que ya nos da un dibujo para que sea más claro, nos explica, nos pide un disco de radio igual a 0,10 metros, orientado con el vector unitario normal, un ángulo de 30 grados respecto a un campo eléctrico de magnitud 2 por 10 a la 3, 2000 newtons partido de Coulomb. Lo podemos ver en el dibujo, ¿vale? No es una superficie cerrada, es una superficie plana directamente. ¿Cuál es el flujo a través del disco? Bien, nos piden flujo y en el momento en que nos piden flujo, nosotros sabemos que vamos a calcular el flujo. Además nos dicen, dato importante cuando empecemos a avanzar en los temas, que es eléctrico, es decir, el flujo que tenemos por el hecho de que el campo eléctrico lo atraviese. Si nosotros indicamos nuestra integral, sabemos que es E por diferencial de superficie. Bien, empecemos a desarrollar aquí. Tenemos un campo que es constante según nuestro dibujo en dirección Y. Podríamos indicarlo con números y vectores o podríamos desarrollarlo. En cualquier caso, sabemos que no son paralelos. Al no ser paralelos, inmediatamente podemos recordar que un producto escalar se puede desarrollar como E por diferencial de superficie por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. He introducido el coseno entre ellos, ya que el diferencial de superficie es el elemento que cierra la integral. Bien, siguiente paso. Somos conscientes de que nuestro campo eléctrico era constante. Como es constante, podemos sacarlo, ya estamos trabajando en módulo y podemos decir que vamos a funcionar única y exclusivamente con esto. Nos ocurre lo mismo con el coseno. Estamos viendo que siempre forma 30 grados, no cambia según el punto de la superficie. También lo podemos sacar. Nos queda entonces diferencial de superficie. En este caso, el diferencial de superficie en toda la superficie será la superficie. Y escrito de forma un poco más coherente, tendríamos E por S por el coseno de teta.
Bien, veamos entonces quién son cada uno de esos valores. Sabemos que el campo era 2,0 por 10 a la 3 newtons partido de Coulomb. Tenemos una superficie, que es esta, que es circular. La superficie de un círculo es pi r cuadrado. Y el coseno del ángulo que está formando, que son exactamente 30 grados. Entonces, llevándonoslo a nuestra calculadora, bueno, tendríamos 2000 por pi por un radio de 0,10 al cuadrado y por el coseno de 30 grados. Esto da exactamente 54,4 newtons por metro cuadrado partido de Coulomb. Ese sería el flujo eléctrico en esta superficie y bajo estas circunstancias. Nos pregunta en el apartado B que cuál sería el flujo, de nuevo volvemos a calcular el flujo, que cruzaría el disco si éste se girara de tal manera que N fuese perpendicular a E. Entonces, hagámoslo primero un pequeño dibujo de ese disco si lo hemos girado para que quede perpendicular. En el momento en que nos queda perpendicular nuestro disco, pasaría a estar aquí, con N apuntando hacia arriba. Es por tanto que el flujo es la integral de E por diferencial de superficie, y en este caso son perpendiculares. El producto de dos vectores perpendiculares es 0. Por el hecho de que E es perpendicular a los diferenciales de superficie. La otra forma de verlo, en la que lo podríamos razonar, sería desarrollarlo un poco más. Esto es la integral de E por el coseno del ángulo que forman por el diferencial de superficie. En este momento, como hemos dicho que son perpendiculares, es el coseno de 90 grados. Y el coseno de 90 grados es 0. Por lo tanto, 0. En cualquier caso, y de cualquiera de las dos maneras, sea más razonada, sea más desarrollada, llegamos a que tenemos un flujo de 0 newtons por metro cuadrado partido de Coulomb. Y el último caso nos dice que cuál sería el flujo si seguimos girando nuestro disco hasta una situación en la que N queda paralelo al campo. Pues si volvemos a repetir el mismo proceso, el flujo sería la integral de E por diferencial de superficie, ambos vectores. Como nos damos cuenta de que son paralelos, podríamos hacer el mismo desarrollo del coseno y ver que el ángulo es 0. Pero ya podemos saber también que en caso de vectores paralelos, el campo escalar es máximo. Y al ser máximo es directamente el producto de sus módulos. Campo eléctrico constante y la integral del diferencial de superficie, E por S. Teníamos un E de 2,0 por 10 a la 3 y una superficie de pi r cuadrado. Y en este caso nos da un valor de 62,83 newtons por metro cuadrado partido de Coulomb, que en este caso rodeo en turquesa, que era el apartado C. Hasta aquí las distintas opciones en las que podemos encontrar orientados el campo y la superficie. Ahora bien, cabe destacar un tema que no tiene que ver con la parte de flujo, sino con la parte de expresión de resultados. Si nosotros nos fijamos en el enunciado, nos damos cuenta que los datos están escritos con dos cifras significativas. Un radio de 10 centímetros, un ángulo de 30 grados, un campo eléctrico de 2,0. Ese ya es uno de los datos más significativos. Entonces sería importante que todos nuestros resultados los indiquemos también con dos cifras significativas. Eso implicaría que yo no contestaría con 54,4, sino con 54 newtons por metro cuadrado partido de Coulomb.
Pasaría un poco lo mismo en el apartado C. En vez de ser 62,83, si solamente quiero dos cifras significativas, necesito convertir ese 62,83 en 63 newtons por metro cuadrado partido coulombio. Podríamos expresarlo en notación científica como 5,4 por 10 a la 1 y 6,3 por 10 a la 1, o lo dejamos directamente como números enteros. Vamos a continuar con el ejercicio. Vamos a realizar ahora el ejercicio 2.2, en el que nos dice que en una región del espacio existe un campo eléctrico de valor 5x dirigidos en el eje Y. Y nos pide que calculemos el flujo eléctrico sobre un paralelepípedo que está centrado en el origen de coordenadas y que tiene lados 2, 3 y 4. Entonces, en este primer caso, nosotros lo que vamos a hacer es dibujar el objeto sobre el que vamos a calcular el flujo eléctrico. Ya nos hemos adelantado, ya tenemos aquí dibujado un paralelepípedo sobre los ejes. Tenemos uno de los vértices en el 0, 0 y después tenemos sobre el eje X un lado de 2, sobre el eje Y un lado de 3 y sobre el eje Z un lado de 4. A continuación vamos a dibujar el campo eléctrico que vale 5x. Entonces, y va dirigido en Y. Nos damos cuenta que ese campo eléctrico lleva dirección Y. Pero además es muy importante que comprendamos que también depende de X. No solo va dirigido en el eje X y latina, sino que además depende de X. Eso implica que, por ejemplo, en el punto 0 no va a haber nada de campo. Y luego va a ir creciendo según avanzamos a lo largo de la línea, porque cada X es mayor. Para la parte de X negativo, además, el campo tendrá valores negativos. Esto es muy relevante a la hora de calcular el flujo. Muy bien. Si ahora queremos calcular el flujo, vamos a darnos cuenta de que es imposible valorar esto con una sola superficie. No hay ninguna definición matemática para las 6 superficies que definen este paralelepípedo. De tal manera que lo que vamos a hacer es decir que el flujo total es la acumulación de los flujos. De forma que demos nombre a estas paredes. La primera, 1, la lateral izquierda. 2, la frontal. 3, la lateral derecha. 4, la de atrás. 5, la de arriba. Y 6, la de abajo. Por lo tanto, el flujo va a ser lo que atraviese 1, más lo que atraviese 2, más lo que atraviese 3, más lo que atraviese 4, más lo que atraviese 5, más lo que atraviese 6. Vamos a empezar a analizar cada una de ellas. Para cada uno de esos flujos sabemos que vamos a tener que hacer la integral de E por diferencial de superficie. Es muy importante que empecemos dándonos cuenta que el diferencial de superficie, en una superficie nos daba dos opciones de dirección. Cuando tenemos una superficie cerrada, siempre vamos a coger la que deja el vector director orientado hacia afuera. Anotemos que, entonces, en superficies cerradas tomamos siempre diferencial de superficie con sentido hacia el exterior. Es importante que recordemos este dato. De tal forma que estábamos calculando el flujo en la superficie 1. En este momento el flujo en la superficie 1 tendrá una diferencial de superficie dirigida, si decimos exteriormente, hacia allí. Muy bien. Esto implica que son campo y flujo paralelos. Como son paralelos, el producto escalar es exactamente igual al producto de sus módulos. Además, es importante que nos demos cuenta de cuánto vale el campo. El campo ahí vale 5x, pero es que la x en toda esta cara del paralelepípedo vale 0.
Es importantísimo este dato, porque en ese momento sabemos que el campo es cero y que por tanto esa cara no la está atravesando ningún flujo. Esto cambiaría en función de cómo hubiésemos colocado el paralelepípedo. Si el paralelepípedo, en lugar de tener el vértice en el 0, tuviese el vértice en el -1 y el otro en el 1, es decir, estuviese centrado ese lado en el 0, este flujo cambiaría. Vamos ahora a calcular el flujo 2. De nuevo, E por diferencial de superficie. Vamos a ver este diferencial de superficie sobre la cara 2, que viene hacia adelante, ¿cuánto vale? Bueno, pues lo primero que nos damos cuenta es que el campo que va dirigido hacia la derecha, que cambia en X, y el diferencial de superficie que viene hacia adelante son perpendiculares. Y en el momento en que son perpendiculares, este flujo pasa a valer 0. Si queremos ser un poco rápidos, podemos observar que el flujo 4 nos va a ocurrir exactamente lo mismo. Este diferencial de superficie que irá hacia atrás, orientado en -j, diferencial de superficie 4, va a quedar perpendicular al campo que nos encontramos dirigido en Y. Y por tanto el flujo 2 como el flujo 4 son 0. Calculemos ahora el flujo 3. El flujo 3 es el campo por diferencial de superficie. Nos damos cuenta en este momento que este diferencial de superficie es aquí y viene dirigido en Y latina, en el eje X. El campo también son paralelos y por tanto integral de E por diferencial de superficie. Además nos damos cuenta que estamos con puntos en los que todas las X valen 2. Así que nuestro campo pasa a valer 5 por 2, 10. Ese es el módulo. 10 diferencial de S. 10 por la integral de diferencial de S es 10 por la superficie. Y la superficie de esa cara es una cara de altura 3 y profundidad 4. 10 por 3 por 4, 3 por 4, 12, 120. Vamos a por los dos que nos quedan. En este caso, flujo en la cara 5. De nuevo sería E por diferencial de S, ambos en vector. Nos venimos aquí, dibujamos un diferencial de superficie y nos damos cuenta de que si es exterior, apunta hacia arriba. Si el vector superficie apunta hacia arriba y el vector campo apunta hacia la derecha, de nuevo son perpendiculares y de nuevo este flujo vale 0. De la misma manera que lo hemos hecho arriba, vamos a hacerlo en la superficie 6 y nos damos cuenta que el vector superficie, en este caso, va hacia abajo. Ha quedado un poco raro dibujado, pero realmente este vendría así. Es decir, que el flujo en 5 es exactamente igual al flujo en 6 y ambos valen 0. Ya tengo los 6 flujos calculados y en el momento en que los he calculado puedo venir y sumarlos. Así que el 1 era 0, el 2 y el 4 eran ambos 0 y el 5 y el 6 eran 0. Solamente me queda el flujo 3, que son 120, y por tanto newtons por metro cuadrado partido de Coulombio. Se podrá dificultar el tipo de campo que tenemos tanto como queramos.